Era exactamente el 14 de mayo de 1979. Era un lunes y yo voy a ver a Lacan todos los lunes a las 11 de la mañana para hacer mi supervisión. 7 años de supervisión con Lacan. Y esa mañana, lunes 14 de mayo de 1979, Lacan me dice: Nacio, ¿se acuerda lo que usted me habló del sujeto del inconsciente? Le digo, sí. Pues yo le había hablado del sujeto del inconsciente. Me dice, bueno, usted mañana, así, imperativo, mañana usted hace el seminario, mi seminario. ¿Cómo? Que mañana usted hace mi seminario. Yo digo, doctor, sí, usted mañana viene a las 12:15 y sube al estrado. Ir a hablar en el seminario de Lacan. Había tanta gente como ustedes, estaban toda la intelectualidad parisina, los grandes lingüistas, escritores que venían a ver a Lacan. No entendían mucho lo que Lacan decía, pero no importa. Era un lugar donde estaba, era el lugar, en París era el acontecimiento cultural. E ir a hablar en el seminario de Lacan era una cosa, no puedo imaginar. Ustedes imagínense, era algo, un honor que me lleva más adelante de lo mío, me sobrepasaba. Entonces, me pongo adelante de la gente con el micrófono. Atrás mío estaba sentado Lacan. Sentado Lacan, al lado de Lacan, una princesa negra. Hay que decir que cuando Lacan entraba por un pasillo, entraba con el tapado gris, los pelos grises, caminando, y detrás de él había una princesa negra y una mucama española. La mucama era la mucama de Lacan. La princesa negra era una gran psicoanalista de la escuela freudiana de Lacan que se llamaba Faladé, Solange Faladé. Y la señora Faladé lo acompañaba. Él siempre entraba cuando hablaba, no ese día que les voy a contar, en general en el seminario, prendía un cigarro todo torcido así, y entonces nos miraba a todos con el cigarro todo torcido. Había un contraste entre el cigarro torcido y el rigor de Lacan. Era una cosa, Lacan era la rectitud y el cigarro todo torcido. Detrás entonces estaba sentado Lacan, la princesa Faladé y Gloria, la mucama española. Entonces yo me pongo a hablar. ¿Se imaginan que desde que me lo dijo el día, eso fue el 15 de mayo, Lacan me anunció el 14 de mayo? Por supuesto, esa noche no dormí, no anulé todos los pacientes. Entonces me pongo en el estrado y digo, es para mí un honor de poder hablar, etc. Y comienzo mi exposición sobre el sujeto del inconsciente. Y hablé en un momento de Ernest Jones, que es el hombre del que hablé hoy a la mañana, diciendo que Lacan lo quería mucho y lo respetaba mucho. Y no sé por qué se me ocurre, y digo, porque hablo del sujeto del inconsciente, y el sujeto del inconsciente, Lacan va a anunciar, a utilizar el término de afanisis. Afanisis en griego quiere decir desaparición. Y eso fue utilizado por Ernest Jones. Fue Ernest Jones el primero que lo utilizó. Entonces yo digo, claro, como dice Ernest Jones, el afanisis del sujeto, y digo, Lacan
ama a Freud, pero es a Jones que él desea. Y de pronto escucho atrás una frase de Lacan que dice: las cosas que hay que escuchar. Por supuesto, me sale en francés, les choses qu'il faut entendre, como diciendo, qué barbaridad. Pero a mí me salió porque yo aplicaba la diferencia entre deseo y amor. Ama a Freud, pero es a Ernest Jones que él desea. Eso me pidieron que se los contara porque es una anécdota muy linda y que completa la respuesta que le di recién a Luis Novarecio. Bueno, esta tarde les voy a hablar de la neurosis. Hoy a la mañana hablamos de la neurosis, pero voy a abordarlo diferentemente. Voy a hablarles de la neurosis, de nuestra neurosis, ya que todos somos más o menos neuróticos. No hay estado normal en el que no descubramos en nosotros un rasgo neurótico e incluso perverso. Digo incluso perverso porque pienso que todos no solo tenemos un comportamiento neurótico, sino también tenemos arrebatos perversos que forman parte de nuestra neurosis. El neurótico no es un perverso, pero tiene siempre arrebatos de perversión. Ya verán que esta constatación clínica es la base sobre la que construí todo el desarrollo que les voy a presentar. Por ahora digamos que en la neurosis es muy difícil establecer claramente una frontera entre lo normal y lo patológico. Todo individuo sano cruza varias veces por día la línea blanca que separa la normalidad de la patología. En el título de mi conferencia, yo me hago y les hago la pregunta: ¿cuál neurótico somos? ¿Fóbico, obsesivo o histérico? Pregunta destinada a saber si nuestros sentimientos, pensamientos y sobre todo nuestra manera de amar o de odiar, de unirnos o de separarnos, nos inclinan más bien del lado de la fobia, del lado de la obsesión o del lado de la histeria. En una palabra, todos estamos sometidos a la fuerza de un tropismo intangible que nos orienta hacia la fobia, hacia la obsesión o hacia la histeria. Por esta razón, al hablarles de los tres tipos de neurosis, quisiera primero que descubran en ustedes mismos el color neurótico dominante que nos caracteriza y, en segundo lugar, que lo descubran en sus pacientes. Por supuesto, por favor, no se trata de ninguna manera de encerrar nuestros analizantes o de encerrarnos nosotros mismos en la casilla de un diagnóstico. El diagnóstico no es más que un código entre nosotros, los profesionales, una denominación, una palabra, un término que hace surgir inmediatamente en nuestro espíritu el paisaje de lo que es una fobia, una obsesión o una histeria. Sin duda, el diagnóstico nos es muy útil en la supervisión, por ejemplo, pero no debe ser en ningún caso comunicado al paciente. Muchos pacientes me preguntan: doctor, ¿y yo qué soy? Yo no respondo jamás, jamás. Digo, no importa lo que usted es, lo que cuenta es lo que estamos haciendo, y que lo que cuenta es que yo entienda lo que pasa.
y que pueda ser útil. En este sentido, me gustaría decirles cuánto le debemos a Freud el habernos transmitido esta inestimable herramienta que es la distinción de las 3 formas clínicas de la neurosis, formas nunca nítidas, siempre mezcladas, salvo en las neurosis muy graves. Por eso, yo lo digo siempre, toda neurosis es mixta, toda neurosis es mixta, aunque siempre haya una forma clínica dominante. Vayamos ahora a la definición de la neurosis. Primero voy a definirla desde el punto de vista clínico y luego voy a definirla desde el punto de vista de su génesis, de su formación. Empecemos por la clínica. Seré muy breve para tener tiempo luego de exponerles ampliamente mi propia visión del nacimiento y de la formación de una neurosis. Clínicamente, la neurosis es un conjunto de síntomas observables. Es como con la depresión. Sin embargo, en lugar de hacer el listado habitual de las manifestaciones típicamente neuróticas, como lo hice con la depresión, prefiero darle la palabra al inconsciente del hombre o de la mujer neuróticos, tal como yo la he recibido de mis propios pacientes en análisis. Escuchemos entonces el inconsciente del neurótico. Este inconsciente nos diría, hay varias afirmaciones, varias declaraciones. Él nos diría, primero, yo no me quiero a mí mismo y me angustio por sentirme tan frágil si soy fóbico, por sentirme tan poca cosa, tan nulo si soy obsesivo y por pensar que no seré jamás querido como yo quisiera serlo si soy histérico. Otra palabra del inconsciente. Yo quiero mucho a mi compañero o a mi compañera, pero me da miedo que se aleje y me abandona si soy fóbico, que me critique y me humille si soy obsesivo, o aún que me haga creer que me ama con un amor tierno cuando en verdad lo que quiere es mi sexo si soy histérico. Siento, continúa, que todo mi cuerpo arde de un deseo perverso e insaciable de devorar a mi compañero, si soy fóbico, de tiranizarlo y de someterlo, si soy obsesivo, o de seducirlo y frustrarlo, si soy histérico. Siento, por momentos, que no puedo impedirme de ser perverso y gozar de mi pareja como si fuera un objeto consumible. Otra palabra más, esos arrebatos compulsivos de sexo y de sadismo que me agarran por momentos, me hacen sentir culpable. A una otra palabra. Mi deseo, diría el inconsciente neurótico, todos los neuróticos acá, mi deseo es tan insaciable que finalmente yo no me siento nunca satisfecho. En verdad, mi estado permanente es la insatisfacción. Nunca estoy contento de mí mismo, nunca estoy contento ni de mi pareja, ni de la vida. Y lo peor de todo es que no quiero no estar contento. Y lo peor de todo es que no quiero no estar contento. Yo no quiero estar contento porque si llego a estarlo,
me expongo más que nunca de sufrir dolorosamente la menor decepción. Es decir, está insatisfecho y no quiere estar satisfecho. Prefiero entonces vivir así, acostumbrado a estar insatisfecho, no correr ningún riesgo de sufrir y poder seguir deseando como también quejándome. Y ahora una última palabra. Para esconder mi perversión a los otros y a mí mismo, y por miedo de que mi compañero maltratado como un objeto consumible termine por dejarme, para esconder entonces esta perversión, adopto un comportamiento de fachada, una contracara, exactamente opuesto, exageradamente opuesto al del perverso que soy por momentos. Todas estas confidencias del inconsciente neurótico pueden resumirse en los siguientes estados subjetivos. 1. El neurótico no se quiere a sí mismo, aunque esté todo el tiempo ocupado por sí mismo. 2. El neurótico tiene miedo de que lo dejen, lo humillen o no lo quieran. 3. El neurótico tiene arrebatos de perversión. 4. Se siente fácilmente culpable y sufre de insatisfacción y al mismo tiempo mantiene su insatisfacción. Y por último, se muestra ante los otros y ante sí mismo como una persona exageradamente servicial, obsequiosa, dulce, buena, a la inversa del odioso perverso que no puede impedirse de ser por momentos. Todos estos estados subjetivos que se agitan simultáneamente y contradictoriamente en el seno de una misma persona, nos hacen vivir desde adentro lo que vive un neurótico. Ya volveremos al final de la conferencia sobre este retrato íntimo del neurótico. Vayamos ahora a la neurosis considerada desde el punto de vista de su génesis. Ustedes no saben los días, yo digo los días para ser discreto, los días, los meses y el encarnizamiento que puse para comprender cómo se forma una neurosis. A propósito de encarnizamiento, recuerdo que hace poco, al terminar un seminario consagrado a la sublimación, alguien me interrogó sobre la brutalidad de la pulsión agresiva. Y yo le respondí que la agresividad no se manifiesta solamente haciendo daño. La agresividad se manifiesta también por la voluntad tenaz de comprender una idea, de triturarla hasta romperla y hacerla nuestra. No olviden que la pulsión agresiva es la madre de la pulsión de dominio, la cual es la madre de la pulsión de saber, que se llama también pulsión epistemofílica. Ustedes entienden ahora por qué tuve que movilizar mi energía agresiva, epistemofílica, para llegar a despejar los 3 eslabones en la formación de una neurosis. 3 eslabones. La definición clásica de la neurosis nos dice que se trata de una afección psicógena. Psicógena significa que la causa no es orgánica, sino psíquica. Sin embargo, yo prefiero precisar y afirmar que la causa más que psíquica es imaginaria. De este modo les diré que la neurosis, más que psicógena, es sobre todo una afección imaginógena, un neologismo que inventé
para decir que la causa es el imaginario, imaginógena, es decir, generada por lo imaginario. Y agrego, generada por un imaginario enfermo. La causa de la neurosis es entonces un imaginario mórbido que nosotros llamamos fantasma. El fantasma es una fabulación mórbida que se inventó un niño, un chico, futuro neurótico, se le inventó inconscientemente para defenderse contra el traumatismo que acaba de sufrir. Formulemos entonces nuestra definición. La neurosis es una afección provocada por un fantasma de defensa, un fantasma tóxico de defensa, un fantasma postraumático que se instaló durablemente en el inconsciente de un niño traumatizado y que se manifiesta en la edad adulta a través de los trastornos neuróticos que acabamos de mencionar. Trastornos en la relación afectiva del sujeto con los otros y consigo mismo, así como trastornos de la conducta perversa y contraperversa. Tenemos entonces 3 eslabones en la génesis de una neurosis. Primer eslabón, el traumatismo. El segundo eslabón es esta fabulación mórbida, el fantasma, que es tanto una defensa contra el traumatismo, como también el foco patógeno que gobierna al sujeto desde el inconsciente y provoca los trastornos clínicos que motivan la consulta. En una palabra, la génesis de una neurosis se resume en una secuencia. Primero, el traumatismo, que es la causa desencadenante de la neurosis. Traumatismo, causa desencadenante. 2, el fantasma, que es la causa central de la neurosis. Como lo ven, yo distingo la causa desencadenante, que es la puesta en movimiento del proceso neurótico, y la causa central, el fantasma, que es el foco infeccioso que mantiene el estado neurótico durante años y a veces durante toda la vida. Tercer eslabón, los síntomas neuróticos que llevan el paciente a consultar. Traumatismo, fantasma, síntomas. Yo les preciso que somos nosotros, los psicoanalistas, que deducimos, inferimos, a partir de los conflictos neuróticos de hoy, que esta persona ha sufrido un psicotraumatismo originario y que además está habitada por un fantasma patógeno. Quiero decirles que no nos olvidemos que estamos hablando no de una realidad tangible, medida, que se puede medir. Estamos hablando de algo que nosotros inferimos a partir de la consulta. Nosotros nos decimos, esta persona ha sufrido un psicotraumatismo infantil o preadolescente, y segundo, está habitada por un fantasma que la gobierna desde hace muchos años y que está actuando en los trastornos de hoy día. Al final de la conferencia les voy a distribuir y comentar, esta vez lo vamos a comentar largamente, un esquema recapitulativo de los diferentes jalones del camino que vamos a recorrer juntos. Empecemos por el traumatismo. El traumatismo es un acontecimiento violento que consiste en el impacto brutal de una excitación masiva en un ser incapaz de asimilarla.
es decir, incapaz de reaccionar adecuadamente, de huir, de angustiarse o aún de decirse cuál es la emoción que está viviendo. Agrego que el impacto traumático conmociona, estremece al sujeto, modifica su personalidad y lo sensibiliza ante futuras excitaciones de la misma naturaleza. En una palabra, el traumatismo puede resumirse en una simple ecuación que les pido que no se olviden, porque el tema lo van a trabajar siempre, van a encontrar este problema del traumatismo. El traumatismo es un exceso de excitación en un ser que no tiene los medios psíquicos para asimilar esta excitación. Mucha excitación en una persona frágil. Ahí hay traumatismo. En general, el traumatismo es muy frecuente en los chicos y en los preadolescentes, porque ellos son un ejemplo de las personas que son frágiles y que no pueden asimilar, amortiguar el impacto traumático. Por supuesto, a veces el ser no es un niño, es un adulto. Los hombres y las mujeres que estaban aquella noche del 13 de noviembre del 2015 en el atentado del Bataclan en París eran hombres y mujeres adultos, no eran niños. Y sin embargo, aquellos que han sobrevivido sufrieron un traumatismo. Pero no todos. Tuve la ocasión de trabajar con un psicoanalista que supervisa conmigo y que me presentó el caso de una de las víctimas del atentado. Precisamente llegamos juntos, el psicoanalista y yo, a la conclusión de que este paciente alcohólico y noctámbulo conocido en el medio festivo, que este paciente no había sido traumatizado. Este hombre, en pleno tiroteo, había logrado esconderse debajo de una banqueta junto con otra víctima. Mientras los dos se hacían los muertos, él le pregunta a su compañero de desgracia que tenía al lado, hablando lo más bajo posible: ¿estás bien? ¿No tenés nada? Yo le dije a mi supervisado: este paciente no fue traumatizado. No estaba ni espantado ni siderado. No había forclusión. ¿Se acuerdan lo que dije de la forclusión? No había forclusión. Para que haya traumatismo, tiene que haber forclusión. Para que haya traumatismo, tiene que haber sideración. Este hombre no estaba siderado. Un hombre que es capaz de preocuparse por el otro en circunstancias de una extrema violencia, no puede ser un hombre traumatizado. Probablemente sea el alcohol o el hábito de fiestas que le permitió no estar conmocionado. Dejemos este ejemplo de un choque traumático debido a un agresor anónimo y exterior a la víctima. Este hombre no fue traumatizado, pero los otros sí, por supuesto. Dejemos este ejemplo de traumatismo espectacular y vayamos ahora al psicotraumatismo infantil o preadolescente, que en general es debido a un agresor conocido, no desconocido, conocido y en general amado por la víctima. En el ejemplo del Bataclan, el traumatismo es espectacular y sus consecuencias inmediatas son previsibles. En cambio,
el psicotraumatismo infantil es más bien mudo, silencioso y solo deductible a partir de consecuencias que si aparecen tardíamente en la edad adulta. Quisiera hacer aquí algunas observaciones, siempre sobre el traumatismo, nuestro primer eslabón en la formación de una neurosis. Notemos que, en primer lugar, que el acontecimiento psicotraumático en un chico o en un preadolescente puede ser único, pero puede ser desmultiplicado en una serie de microtraumatismos imperceptibles. Muchos clínicos nos reprochan a nosotros, los psicoanalistas, de estar siempre buscando en el pasado un traumatismo que no encontramos nunca. No, lo que nos interesa no es el pasado en sí. Nosotros no tenemos el culto del pasado. Hay que decirlo y repetirlo siempre. No nos interesa el pasado. Lo que nos interesa es el pasado que se actualiza en el presente. Lo que nos interesa es el presente. Los psicoanalistas no estamos obnubilados por el pasado, y menos aún obnubilados por la obligación de encontrar un hecho traumático original que explicaría el sufrimiento actual de nuestro paciente. No. La hipótesis que me enseñaron mis propios pacientes y que no aparece en la literatura psicoanalítica, psicopatológica o aún traumatológica, actualmente es una disciplina muy desarrollada, la traumatología. Y bien, en ningún texto encontré que el impacto traumático puede ser no solo único y masivo, sino también fraccionado en el tiempo. Esta hipótesis de microefracciones traumáticas repetitivas debemos tenerla siempre en cuenta cuando buscamos no tanto un acontecimiento traumático preciso, sino más bien un estado traumático, un estado que puede extenderse durante varios años de la infancia o de la preadolescencia. Como un ejemplo de microtraumatismo fraccionado, pienso, por ejemplo, en el exceso de una ternura nociva, voluptuosa, que una madre demasiado acariciadora prodiga diariamente a su hijo. Esto es muy frecuente. Esa madre, insatisfecha en su vida de mujer, derrama inocentemente sobre su varoncito oleadas de un amor sensual y hasta erótico que le infligen al chico un placer doloroso. Digo bien, placer doloroso. Es decir, hay placer, pero el placer es tan fuerte, la excitación es tan fuerte para el chico que se transforma en dolor. A la larga, cuando este niño sobreexcitado será un adulto, presentará probablemente los mismos síntomas neuróticos, yo diría los mismos síntomas histéricos, que un paciente que ha sido víctima de un verdadero abuso sexual cometido en una sola vez. Yo pienso aquí en el caso de Julia. Julia es una chica de 10 años que recibí en análisis hace un tiempo. Es una ilustración en vivo de lo que es una agresión microtraumática o agresiones microtraumáticas. Aquel día, antes de terminar la sesión, y como es mi costumbre en el análisis de niños, hago entrar en el consultorio a la madre que la acompaña.
Yo siempre hago eso al final de la sesión con los chicos. Termino la sesión o algunos minutos antes de terminar, voy a la sala de espera, le pregunto al chico si está de acuerdo siempre y le digo, ¿puedo ir a buscar a tu mamá? Sí, o a tu papá, o los dos, o a veces a veces inclusive la mucama, a veces la abuela, la tía, no importa. Yo voy y busco y le digo a la señora, tome asiento. Así fue que fui a buscar a la madre. Rápidamente, la mamá, una mujer afectada por una neurosis obsesiva grave, me cuenta, y ustedes se van a sorprender, pero es así, me cuenta que pone un termómetro en el ano de su hija 3 veces por día para saber si tiene o no fiebre. Al escucharla, le repliqué enseguida, señora, hay que parar de tomarle todo el tiempo la temperatura a Julia. ¿Cuánto tiempo hace que usted controla tan seguido la fiebre de su hija? Pero doctor, me dice, Julita sufre de una enfermedad rara y el profesor me pidió que en caso de fiebre la hiciera hospitalizar de urgencia. Pero, le dije, seguramente el profesor no le indicó en ningún momento que le tomara la temperatura 3 veces por día y menos aún por vía anal. Y agregué, cuidado señora, vamos a tener problemas. No se olvide que Julia puede terminar por habituarse a tener sensaciones anales agradables y desagradables, y que cuando sea grande querrá sentirlas de nuevo. Por supuesto, así le hablo a una madre altamente incestuosa y peligrosa para la hija. Finalicé la sesión diciéndole, señora, la próxima vez que venga le voy a pedir, no sé cómo le dije yo, pero se lo dije. Le voy a pedir que me traiga todos los termómetros que usted tiene en su casa. Les aseguro que a la semana siguiente vino con Julia y con una bolsita llena de termómetros. Yo agarro la bolsita y le digo, ¿cuántos hay, señora? Y no sé, unos 40. Bueno, démelos, yo los guardo. Y agrego, pero ¿por qué no le toma la fiebre con un termómetro digital de oreja? La verdad, doctor, es que no entiendo cómo funciona. ¿Y el termómetro que mide la temperatura en la frente? Le pregunto. Justamente, me anuncia, lo tengo acá y mire lo que pasa. Es ahí que ella apoya el termómetro en la frente de su hija, de Julia, sobre su propia frente, varias veces, con el fin de mostrarme que ese tipo de instrumento no es fiable. Usted ve, doctor, a veces marca 36, otra 37 y a veces incluso 38. Para que vea bien que no anda, ¿se la puedo tomar a usted? Y yo le dije, adelante. Y ahí estábamos los tres tomándonos la temperatura en la frente. Había que ver la escena. Al constatar que yo tengo 38 de fiebre, la madre me dice, ¿se da cuenta? Este aparato no funciona. Lo único que funciona bien es en la cola, doctor. Aquí concluí entonces la sesión diciéndole, señora, es cierto, el termómetro en la frente no anda, pero usted no puede continuar introduciendo todo el tiempo el termómetro en la cola de su hija. Y si antes de la próxima sesión usted se angustia pensando que Julia tiene fiebre sin que usted lo sepa, no dude, usted me llama por teléfono. Ahí tienen entonces un ejemplo de microtraumatismos repetidos.
de microefracciones traumáticas repetidas. Si mañana, en el año 2040, un clínico recibe a Julia, ya mujer, sufriendo trastornos histéricos, y se pregunta cuál fue el traumatismo que desencadenó su neurosis, yo le diría a este colega, a 23 años de distancia, le diría, señor, no busque un traumatismo, busque meses o años de microefracciones traumáticas. Busque con una inmensa delicadeza, por supuesto, la relación incestuosa, traumática que su paciente pudo haber sufrido con su mamá, y comprenderá mejor entonces los síntomas histéricos que motivaron la consulta. Quiero hacer aquí una salvedad. Esta alegoría de un supuesto clínico que recibiría a Julia adulta, paciente histérica, puede hacerles creer que todo traumatismo desencadena inevitablemente una neurosis. Esto no es cierto. Un niño puede ser traumatizado y, sin embargo, por razones inherentes a su constitución psíquica o a su trayectoria en la vida o a su familia o a otras cosas que no sabemos, puede no desarrollar una neurosis que necesite tratamiento. De aquí el aforismo que les propongo: no hay neurosis sin psicotraumatismo que la desencadene, pero no todo psicotraumatismo desencadena obligatoriamente una neurosis. Un comentario sobre el caso de Julia. Debo decirles que a través de esta secuencia anecdótica, pero sobre todo dramática, he querido mostrarles un psicoanalista en acción, asumiendo 3 roles que corresponden a 3 de los 4 discursos de Lacan. El rol de amo, cuando yo prohibí a la madre de continuar practicando ese incesto disfrazado. El rol de educador, cuando le advertía del riesgo de que las sensaciones anales, o mejor dicho, que el goce anal se instale sordamente en la memoria sensitiva inconsciente de Julia y se despierte más tarde en la edad adulta como una necesidad imperiosa de sentir de nuevo el placer-displacer experimentado en la infancia. Ese es el rol de educador. Decirle a la madre, ojo con el futuro, ojo con la joven Julia adulta, y el goce. Respecto del rol de psicoanalista, les recuerdo que todas mis intervenciones fueron hechas en presencia de Julia. Mis intervenciones buscaban neutralizar la carga patógena del comportamiento traumatizante de la madre y trataron de moderar la intensidad del impacto traumático en la hija. En verdad, mis palabras se interpusieron no tanto entre la madre y la hija, sino entre la sensación anal experimentada por Julia y su representación psíquica inconsciente. Me explico. Mi palabra impidió probablemente que las sensaciones anales se fijen durablemente en el inconsciente de la chica bajo la forma de un goce que exige implacablemente de ser revivido 1 y 1000 veces. Debo decirles también que al hablarle a la madre me dirigía indirectamente al preconsciente de la hija, como si tuviera que pasar por la conciencia confusa de la mamá para que Julia escuche desde afuera las palabras que nombran lo que ella siente por dentro. Esto es lo que yo llamo una interpretación indirecta.
Mi mensaje está dirigido a Julia, pero mis palabras están dirigidas a la madre. Este tipo de interpretación indirecta la utilizo frecuentemente al final de las sesiones con los chicos, cuando hago entrar al adulto acompañante y concluimos juntos la sesión. Una última observación general antes de caracterizar los 3 tipos de psicotraumatismos más frecuentes, desencadenantes respectivamente de una fobia, de una obsesión o de una histeria. Una observación antes de pasar a eso. Esta observación concierne al complejo de Edipo. Recuerden que para Freud el complejo de Edipo es el núcleo de la neurosis. Freud repitió varias veces esta fórmula. ¿Por qué? ¿Por qué el Edipo es el núcleo de la neurosis? Porque el Edipo es ante todo una coyuntura traumática. A mí me costó mucho tiempo entender esta evidencia, que el Edipo es un traumatismo normal. Es un traumatismo que nos ocurre a todos y que es perfectamente sano. Así, un niño de 5 años, particularmente sensible, puede vivir el placer que le provoca una caricia sensual de la madre o el terror que le provoca un grito o un castigo del padre con la misma intensidad de un impacto traumático. Por eso yo digo que este traumatismo del Edipo es un traumatismo de crecimiento sano e inevitable que explica que, habiendo sido todos sanamente traumatizados, todos somos neuróticos en mayor o en menor medida. Hasta aquí hemos hablado del psicotraumatismo en general. Sin embargo, mi práctica me enseñó que hay varios tipos de traumatismo. Así les diría que delante de un paciente que presenta síntomas fóbicos y les habla de su angustia, de su dependencia y de su sueño de ser un día libre y autosuficiente, vamos a buscar en la infancia un traumatismo de abandono. ¿Por qué de abandono? Porque la enfermiza dependencia del fóbico con su pareja y el miedo de estar solo nos hace pensar que este paciente, siendo niño, sufrió seguramente un abandono traumático y que hoy se pega al otro por miedo de que se vaya de nuevo. Abandonado ayer, dependiente hoy. Si el paciente presenta síntomas obsesivos y les habla de no saber o de no lograr hacer lo que tiene que hacer y de su sueño de ser un día reconocido, admirado por su trabajo o sus cualidades personales, buscaremos entonces en la infancia o en la preadolescencia un traumatismo de maltrato físico o moral. Maltrato físico o moral quiere decir humillación. ¿Por qué un traumatismo de maltrato? Porque la enfermiza necesidad del obsesivo de ser reconocido nos hace pensar que siendo niño o adolescente sufrió seguramente un maltrato o una humillación que hirieron el amor de sí mismo. Es por ello que el obsesivo exige que el otro lo admire plenamente. Ayer herido en su amor propio, hoy exigente de ser admirado. Y si el paciente presenta síntomas histéricos y les habla de amor y de sus rupturas amorosas, así como de su sueño de ser un día incondicionalmente amado, buscaremos en la infancia un traumatismo de seducción abusiva. ¿Por qué de seducción abusiva?
porque la enfermiza necesidad del histérico de seducir a su pareja y la frustrarla inmediatamente, seducirla para frustrarla, nos hace pensar que sufrió, siendo niño, la misma seducción dolorosa que él busca hoy infligir al otro. Es esta tentativa de seducir abusivamente al otro que explica los trastornos en su vida de pareja. Abusado ayer, abusador hoy. En una palabra, el abandono es el traumatismo que desencadena la fobia. El maltrato físico-moral desencadena la obsesión y la seducción abusiva desencadena la histeria. El traumatismo infantil que origina la fobia puede resumirse entonces en una frase que diría el niño traumatizado. El chico traumatizado por un abandono, por ejemplo, un padre que se fue o una madre que lo deja. Por ejemplo, un chico adoptado, que es ante todo un chico abandonado, diría: sufro el dolor de sentirme abandonado. El adulto del que dependo me dejó, privándome así brutalmente del amor protector que él me aseguraba. Si se trata de la obsesión, el niño diría: sufro el dolor de sentirme maltratado o humillado. El adulto del que dependo me humilló y me hirió en mi amor propio, privándome así brutalmente de la confianza en mí mismo. Y si se trata de la histeria, el chico diría: sufro de sentir un placer insoportable, un placer que es sobre todo dolor, el dolor provocado por una seducción abusiva. El adulto del que dependo me abruma con una sobreexcitación sensual y erótica, privándome así brutalmente del amor tierno que necesitaba. Digamos en resumen, el abandono en el niño es una privación del amor protector y la fobia en el adulto es una hipertrofia de la búsqueda del amor protector. El maltrato en el niño es una herida de sí mismo y la obsesión en el adulto es una hipertrofia de la búsqueda de reforzar el amor de sí mismo. Y la seducción abusiva es en el niño un exceso dañino de placer y la histeria en el adulto es una hipertrofia de la búsqueda del amor tierno. La pregunta que se impone ahora es: ¿qué pasó para que la privación traumática en el niño se revierta en el adulto en un comportamiento de sobrecompensación exactamente opuesto? Hasta acá hemos considerado entonces el psicotraumatismo, primer eslabón en la génesis de una neurosis. Veamos ahora el segundo eslabón, que es el fantasma mórbido, causa central de la neurosis. Dicho fantasma surge en el momento mismo del traumatismo como una reacción de defensa enloquecida del niño. En lugar de sentir la angustia y de huir, el niño traumatizado se espanta y se paraliza. Inmediatamente, en ese instante, a pesar de su conciencia oscurecida, el niño reacciona e imprime en su inconsciente una foto del acto traumático. Este flash, huella imborrable de la violenta escena traumática, es lo que nosotros identificamos
como el fantasma mórbido, causa del sufrimiento neurótico. Hay varias definiciones del concepto de fantasma, pero hoy diremos que un fantasma es la huella inconsciente, durable y virulenta de la escena traumática. Acabo de decir que el fantasma es mórbido, pero tendría que ser más preciso y calificar el fantasma inconsciente, calificarlo de fantasma no mórbido, pero calificarlo de fantasma perverso. ¿Por qué perverso? Porque la acción central en la escena fantasmática es una acción perversa. ¿Qué es una acción perversa? En el contexto de la conferencia de esta tarde, llamo perverso o perversa toda acción que busca dominar al otro y gozar de su cuerpo sin su consentimiento y sin tener en cuenta su persona. En efecto, la escena del fantasma representa una situación perversa, rudimentaria, simplista, como jugada por dos títeres. Es una escena infantil, es una escena de guiñol entre un monstruo perverso y dominador y su víctima dominada. Estoy hablando del fantasma perverso, inconsciente, subyacente a toda neurosis y que es la causa central de la neurosis. No es la causa desencadenante que era el traumatismo, es la causa central y que el terapeuta tiene que encontrar ese fantasma, tiene que detectarlo. Lo detecta de dos maneras. Uno, con una deducción racional. Piensa, reflexiona y trata de entender cuál es ese fantasma inconsciente, perverso, subyacente a la neurosis de nuestro paciente. Y en ciertas ocasiones, y si lo pueden, ese fantasma lo viven ustedes adentro de ustedes de manera endopsíquica, en una percepción interna. Es decir, que el fantasma del paciente lo veo, lo dibujo, hago esquemas, reflexiono, es intelectual. Y segundo, lo vivo, lo interiorizo. En este fantasma perverso, digo perverso, repito, porque es una escena de guiñol perversa. Hay un monstruo dominador perverso y hay una víctima perversa, una víctima dominada. A veces el niño juega el rol de monstruo, la mayor parte de las veces el niño juega el rol de monstruo y el adulto juega el rol de víctima. Y otras veces los roles se invierten. Es por ello que califico al fantasma de reversible. Dicho esto, prefiero centrar toda mi exposición en la versión en la que el niño es el monstruo y el adulto la víctima, ya que es la situación que tiene la mayor incidencia clínica. La otra situación en la que el niño es la víctima y el adulto es el monstruo, la vamos como en el acto traumático. En el acto traumático, el adulto, el tipo que viene, el vecino que viene y le toca la mano al chico y la lleva al sexo, o él le va a tocar el sexo al niño, en esta escena traumática el adulto es el perverso, el monstruo, y el niño es la víctima. Pero en el fantasma perverso que el niño se imagina inconscientemente, es una deducción que nosotros hacemos, en ese fantasma el niño es el monstruo y el adulto es la víctima. Van a ver por qué desde el punto de vista clínico. Y sobre todo cuando le distribuya el esquema al final van a comprender mejor lo que estoy diciendo. Ya vamos a ver que hay tres variantes de esa escena perversa, monstruo, víctima. Niño monstruo,
adulto-víctima, que corresponden a las 3 formas clínicas de la neurosis. Pero primero quisiera explicar de dónde viene la fuerza que tiene ese fantasma perverso y pueril para arraigarse en el inconsciente, ser tan virulento y perdurar hasta la edad adulta. Mi idea es que el fantasma infantil y perverso generado en el momento del psicotraumatismo es el substrato inconsciente de todas las manifestaciones clínicas de la neurosis. Pero no olvidemos la pregunta, ¿de dónde viene la fuerza del fantasma? La energía del fantasma perverso es la energía, atención, comienzo acá la metapsicología, entonces le pido por favor atención, voy a ser abstracto. La energía del fantasma perverso es la energía de una pulsión sobreexcitada, hipertrofiada por el impacto traumático. No se olviden que todo fantasma, que sea el fantasma consciente de un artista que concibe un cuadro, el fantasma fugaz obtenido voluntariamente por una mujer para llegar al orgasmo, cosa frecuente, o inclusive el fantasma perverso e inconsciente del que estamos hablando, fantasma perverso infantil, acuérdense, e inconsciente. Cualquiera que fuese, el fantasma está siempre animado por una pulsión. No hay fantasma sin el empuje de una pulsión que le dé vida. La pulsión es la energía que hace vivir al fantasma. Podemos formular esa misma idea, pero al revés, y decir que el fantasma es la puesta en imágenes de la pulsión. Sea el fantasma está animado por la pulsión, o sea, la pulsión se imaginariza en un fantasma. Los miro y me digo, no, tengo que explicar más claro, porque si no, no se interesan. Escúchenme una cosa. ¿Qué es una pulsión? Una pulsión es una fuerza. Primero que nada, pulsión no fue inventado por Freud. Antes de Freud, los filósofos hablaban de la inclinación. Era maravilloso. Decían que hay una inclinación para ir a dormir, que hay una inclinación para vivir en sociedad, que hay una inclinación para amar, que hay una inclinación sexual, etc. Freud, eso existe, las inclinaciones del punto de vista filosófico existen de mucho antes de Freud. Y Freud, en lugar de hablar de inclinación, va a hablar de pulsión. Y va a decir, no que hay pulsiones de todos lados, él dice que hay 2 suertes de pulsiones. Pulsiones para autoconservarse, comer, dormir, hacer el amor, eso forma parte de la autoconservación, etc. Y otras pulsiones, dice Freud, que son pulsiones sexuales, que no es solo la pulsión de hacer el amor, es la pulsión sexual de obtener placer sexual. Y no solamente haciendo el amor, obtener placer sexual quiere decir, por ejemplo, es tener el chico, el bebé que va a chupar el mamelón, el pecho de la mamá. Entonces, para Freud hay pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales y agresivas. Esta es la base. Bueno, cuando Freud hay que preguntarle de ¿qué es una pulsión? Yo respondo, para hacerme mi interpretación, una pulsión
es una fuerza que está en nosotros, que cuando excitan una parte de mi cuerpo, esa fuerza se despierta. Anal, supongamos una pulsión anal. La pulsión anal es una pulsión, es una fuerza que se despierta en la zona anal, se excita, ustedes se excitan la zona anal, la pulsión nace ahí, nace esa fuerza, atención, ya comienza, nace, sube a la cabeza, en la cabeza encuentra un fantasma, porque la intención de la pulsión es subirse a la cabeza para transformarse en acción. La pulsión nace en la excitación, sube a la cabeza, se quiere transformar en acción, pero la sociedad le impide que se transforme en acción. No puedo. Yo tengo ganas de pegarle y no le puedo pegar, me tengo que aguantar. Entonces, la pulsión, en lugar de transformarse en acción, se inventa una imagen. Ese es el fantasma. El fantasma es una pulsión que se imaginariza para no tener que transformarse en una acción que va a traer problemas. Porque uno no vive solo, está con el otro. Entonces yo decía en mi texto, yo digo, la pulsión anima al fantasma, pero podemos decirlo, como lo estoy diciendo ahora, la pulsión se imaginariza en un fantasma. Sea que yo la veo desde el lado del fantasma y digo, el fantasma tiene una fuerza que es la pulsión, o yo la veo desde el lado de la pulsión y yo digo, la pulsión se imaginariza en un fantasma. Entonces, el fantasma para mí es uno de los conceptos más difíciles a entender y al mismo tiempo muy importante en la clínica. Porque cuando ustedes agarran el fantasma de un paciente, está el 50 o el 70% del trabajo hecho. Muy difícil. ¿Qué es un fantasma? El fantasma, uno cree que es una imagen visual. No es una imagen visual nítida. Es una escena, yo dije recién que era una escena perversa, donde hay un monstruo malo que domina y una víctima. Dije que en el fantasma perverso de que está subyacente a la neurosis, el monstruo es el niño y la víctima es el adulto protector del niño. Esa escena perversa no se ve. Es como un jugador de ajedrez. El jugador de ajedrez juega al ajedrez y no ve la imagen nítida del caballo que va a hacer las 3 cuadrados. Es decir, tiene una interpretación mental no figurativa. Es una interpretación mental tensional, intensiva. Son intenciones, son fuerzas que se disponen y funcionan. El monstruo no aparece como monstruo, aparece algo como Alien. A mí me encanta Alien porque Alien es muy cercano al fantasma. Es el Alien, la primera película. Yo no vi las otras, pero me dijeron. Lo importante es el Alien, es decir, es algo que no se ve, pero que va a atacar y domina. Ya van a ver qué ataque hay. Y la víctima es la víctima que sufre el ataque y la dominación de ese monstruo
nebuloso. El fantasma es una situación conflictual nebulosa, no es figurativa. Y es conflictual, hay un conflicto de tendencias, de intensidades. Decía entonces que la pulsión es la energía que hace vivir al fantasma. Aquí podría haber utilizado otro término que ustedes conocen bien y decir que el deseo es la energía que hace vivir al fantasma. Prefiero, sin embargo, guardar el concepto de pulsión, que es el hermano gemelo del concepto de deseo, porque pulsión tiene la connotación de empuje, que me es esencial para definir la persistencia del fantasma perverso en la vida del neurótico. El deseo tiene una fuerza, pero es la fuerza de una aspiración, mientras que la pulsión tiene la fuerza de un empuje. El deseo y la pulsión son dos hermanos gemelos. El deseo es más, está como visto hacia dónde va, llamado por el cuerpo del otro. La pulsión nace en el cuerpo de uno mismo. La pulsión es una fuerza que empuja. El deseo es una fuerza que se aspira, es una aspiración por el otro. Retomemos el hilo. El psicotraumatismo infantil no es solo un estremecimiento psíquico y físico en un ser inmaduro, no. Atención, acá comienza la metapsicología. El psicotraumatismo es también el detonante de un fenómeno pulsional inédito. En efecto, en el momento del traumatismo, el niño, para defenderse, reacciona con un sobresalto de energía, con el enardecimiento de las pulsiones, de las tres pulsiones que anudan el vínculo de amor y de odio sano entre un adulto, entre un niño y el adulto del que depende. Adulto del que depende, que es también frecuentemente el agresor traumatizante. Casi siempre el agresor es uno de los miembros de la familia o de sus allegados. Cuando digo enardecimiento de las pulsiones, esto significa que el impacto traumático sobreexcita, hipertrofia y pervierte esas tres pulsiones sanas de amor y de odio entre un niño y el adulto protector. ¿Hasta ahora está claro? Bueno, continúo. Las tres pulsiones sanas, sobreexcitadas, enardecidas por el traumatismo son tres. Esto es mi lectura, es mi interpretación. 1. La pulsión de poseer al adulto protector. Pulsión de poseer. Pulsión de posesión. 2. La pulsión de agredir al adulto protector. Es decir, pulsión agresiva. 3. La pulsión de hacerme poseer por el adulto protector. Pulsión de poseer, pulsión de hacerle mal y pulsión de hacerme poseer por el adulto protector. Cada una de estas tres pulsiones medulares, la pulsión de poseer, de agredir y de hacerse poseer, van a hipertrofiarse como una reacción de defensa del niño traumatizado para neutralizar fantasmáticamente en el fantasma al agresor y no ser nunca más atacado. Si el traumatismo es el abandono desencadenante de una fobia, ya lo dije, la pulsión de poseer se hipertrofia
y se convierte en pulsión perversa de devorar. Y esta pulsión a su vez se imaginariza en un fantasma perverso de devoración en la que el niño juega el rol de un monstruo que engulle al adulto que lo ha abandonado. Debo precisarles que el personaje de la víctima, del adulto protector devorado, no es siempre el adulto agresor que cometió realmente el traumatismo. Yo estoy obligado a decir esto. En el ejemplo de una fobia escolar que les voy a presentar, van a ver que el padre es el que abandona, pero en el fantasma es la madre la que es devorada. Hagamos entonces hablar al niño, el inconsciente del niño abandonado, y diría: mientras yo devore en mi fantasma al adulto que me quiere y lo guarde dentro mío, él no me abandonará nunca más. Les voy a dar el ejemplo de la fobia escolar, pero un momento antes. Si el traumatismo es la humillación o el maltrato, la pulsión agresiva se hipertrofia y se convierte en pulsión perversa, sádica, de someter y tiranizar. El fantasma de esta pulsión perversa va a ser un fantasma perverso, sádico, de sometimiento tiránico, en el que el niño juega el rol de un monstruo que somete al adulto protector que está ahí, presente, al lado de él. En la escena del fantasma, el niño es el monstruo sádico que tiraniza y el adulto, la víctima tiranizada. El chico maltratado, el inconsciente, diría: mientras someta y tiranice mi fantasma al adulto que me quiere, él no podrá maltratarme nunca más. Si ahora el traumatismo es la seducción abusiva desencadenante de una histeria, la pulsión de hacerse poseer se hipertrofia y se convierte en pulsión perversa sádica de seducir, hacerse poseer, para luego frustrar y dominar desde adentro el deseo del otro. Es complicado el histérico. Es complicado, hay que utilizar la topología para entender bien. Y yo dije pulsión perversa sádica, lo dije así para ir fácil, pero en realidad, si hubiera seguido yo solo, si estuviera yo solo, hubiera puesto pulsión perversa masoquista. ¿Por qué? Porque el histérico, fíjense, seduce, lo excita al otro, lo hace venir, y cuando viene, va y lo frustra. Entonces yo lo frustro y él está excitado conmigo. Entonces yo estoy como dominándolo. Ah, ¿vos querés venir? Vení, acércate, vení. Entonces yo lo domino porque no lo dejo que me agarre y domino desde adentro el deseo de él. Entonces es masoquista porque en realidad yo me interiorizo. El obsesivo domina desde afuera, yo lo someto. El histérico domina desde adentro, domina el deseo. En cambio el obsesivo domina el otro desde afuera, le domina la fuerza. El fóbico domina haciéndose pegar, agarrando, el vínculo. En el fóbico está el vínculo, en el obsesivo está el sometimiento del otro y en el histérico está yo le agarro el deseo desde adentro. Por eso digo que el fantasma perverso del histérico es un fantasma perverso de embrujamiento, en el que el niño juega el rol de un monstruo que hechiza al adulto, que lo ha seducido abusivamente. Yo digo, eso en realidad poco importa,
si es ese adulto o otro. Lo que importa es que hay un adulto y ahí puede dominar su deseo. Si yo hago hablar al histérico, al niño histérico, diría, mientras mi encanto lo excite y lo atraiga hacia mí y yo me resista a él, lograré dominar su deseo desde adentro y ahí estaré seguro que no abusará de mí nunca más. Ustedes tienen ahí la respuesta a la pregunta que hice un instante. El traumatismo genera en el niño un fantasma en el que él adopta la actitud opuesta al ataque padecido. Abandonado, el niño devora al otro. Maltratado, el niño tiraniza al otro en el fantasma. Y abusado, el niño embruja al otro en el fantasma. En los tres casos, el niño víctima en el traumatismo efectivo se convierte en el fantasma perverso subyacente a toda neurosis, se convierte en el monstruo dominador del adulto protector, para que éste no cometa nunca más una agresión. Quiero mostrarles ahora cómo escuchar a un niño fóbico, teniendo presente en mente la hipótesis que vengo de proponerles, que todo neurótico no solo es fantasmáticamente un perverso, sino que a veces no puede impedirse de tener efectivamente una conducta perversa. Se trata de Federico, un chico de 10 años que sufre de una fobia escolar. En la primera consulta, su mamá me cuenta, doctor, hace días que Federico no quiere salir de la casa para ir a la escuela. ¿Y usted cómo reacciona, señora?, le pregunto. Mire, estoy sola y hago lo mejor que puedo. Lo llevo a la fuerza, pero la situación se vuelve cada vez más difícil. Tengo miedo, no lo quiero hacer sufrir. Entonces le interrogo, ¿y el papá? Su papá ya no está más con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se fue. ¿Cómo es eso que se fue? Se fue cuando Federico tenía 1 año, es decir, le pregunto, y aquí la madre, sabiendo que Federico está presente en la consulta, me responde con mucho tacto y me dice, bueno, el papá vive en el mismo barrio que nosotros, pero no tiene tiempo para ver a su hijo y le confieso que le cuesta aceptar de verlo. Una precisión, acá o aquí, no se trata estrictamente hablando de abandono, sino de una variante más cruel que se llama rechazo. Abandonar es dejar definitivamente a alguien que necesita de nosotros. En cambio, rechazar es no querer ver nunca más a alguien con el que estamos ligados. La ausencia del padre de Federico no es un abandono, es un rechazo. Por supuesto, me ocupé especialmente de la angustia de Federico y de aconsejar a la madre la necesidad de cambiar inmediatamente de escuela sin garantías de que esa medida resuelva el problema. Lo que me interesa contarles es lo que me murmuraba en mi oreja durante las diferentes sesiones con Federico. Yo me decía a mí mismo, por favor, no te dejes llevar a pensar en la escuela. No pienses en el objeto fobógeno. No busques solo la razón por la cual el colegio lo angustia. Está bien, hay que saber, pero ese no es el problema. Pensá, me decía a mí mismo siempre, que el problema reside ante todo en que Federico está tan apegado a su madre que se la devora. El problema no es el colegio, el problema es la fusión indisoluble con su mamá. Está tan unido a la madre
que toda exigencia que no venga de ella, como es la exigencia escolar, lo aterra y lo paraliza. Sin duda, la ida precoz y denigrante del padre instaló automáticamente un impenetrable apego entre una madre sola y un hijo devorador. Les cuento esta secuencia para mostrarles que la actitud del analista no es la misma si se focaliza en el objeto fobógeno o en el fantasma de devoración perversa del fóbico. El problema mayor del fóbico no es entonces el miedo irracional de objetos o de situaciones fóbicas, es su necesidad perversa de vampirizar el otro amado. El fóbico es un vampiro de presencia. De la misma manera, el problema mayor del obsesivo no son los trastornos compulsivos, es su necesidad perversa de someter y tiranizar al otro amado. Y para completar, el problema del histérico no son los trastornos en su vida amorosa, es su necesidad perversa de dominar el deseo de su pareja. Es verdad que lo que se impone a nosotros, psicoanalistas, es el síntoma y el sufrimiento del paciente que nos pide ser aliviado. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer violencia, tenemos que hacer un esfuerzo mental de desviar nuestra mirada clínica y apuntar a la perversión subyacente a la neurosis. Freud dijo, y ustedes la conocen, esta frase, la neurosis es el negativo de la perversión. Fórmula que interpreto hoy a la tarde diciéndoles, la neurosis es el negativo de un fantasma perverso. Esta fórmula muestra que si la neurosis es el negativo, la perversión es lo positivo. La fuerza afirmativa de una impulsión que sube de mi cuerpo para ir a morder el cuerpo del otro sin importarme si este otro acepta o no. Lo importante es entonces la perversión. Es como si Freud nos aconsejara para que seamos más eficaces. Tengan en cuenta la neurosis, por supuesto. Preocúpense sobre todo de la perversión que la fomenta. Última parte de mi conferencia, quisiera leerles 3 autorretratos psíquicos, cada uno ejecutado por un fóbico, por un obsesivo y por un histérico. Y luego vamos a concluir. Empecemos por el fóbico. Supongamos que es una mujer fóbica, y que en un destello de lucidez se dice a sí misma, en el fondo yo me siento tan frágil afectivamente que por miedo de ser abandonada por mi compañero no puedo evitar de pegarme a él. Yo quisiera que él no existiera sin mí y yo sin él. Yo quisiera que seamos siempre los dos en uno. Si nos referimos al imaginario animal, diremos que el fóbico es como una araña. Antes les había dicho como un vampiro de presencia, ahora digo araña para hacerles sentir que el fóbico priva a su presa de toda libertad de movimiento. El fóbico no soporta que el otro se mueva y se aleje. Si tuviera que mimar el comportamiento corporal del fóbico, tendría que abrazar y estrujar a mi amado hasta el punto de asfixiarlo. No obstante, la mujer fóbica se dice todavía, cuando mi compañero, sofocado por mis exigencias, me amenaza de irse y de privarme de su amor protector, yo me angustio. Y para retenerlo, disimulo mi voracidad, haciéndome pasar por alguien exageradamente independiente, seguro de mí mismo,
arrogante y hasta agresivo. El fóbico puede ser, y ustedes se lo estoy diciendo esta tarde, pero confírmenlo cuando tengan pacientes fóbicos en terapia, el fóbico puede ser efectivamente muy agresivo con su pareja. Constantemente le lanza dardos de maldad para poner a prueba la solidez del amor. Es como si el fóbico dijera, ser agresivo, a ver, ¿te vas a ir ahora? A ver, mostrame que me querés. Y es al revés, es agresivo. La mujer fóbica se comporta entonces ante su compañero de manera contradictoria. En ciertos momentos es efectivamente una insaciable devoradora, es su arrebato perverso. Pero lo más frecuente es que se muestre exageradamente autosuficiente y agresiva. Ahora bien, lo más sorprendente es que la comedia de la autosuficiencia se convertirá a lo largo de los años en un rasgo de carácter, en una manera de ser, no solo con su pareja, sino con todos los otros. Llegamos así a la curiosa paradoja que constatamos todos los días en nuestras consultas, que tal paciente que se presenta como alguien muy seguro de sí mismo, incluso soberbio, esconde en realidad la inquietud de un niño que tiene miedo que lo abandonen. En una palabra, el fóbico, para decirlo en términos que ustedes conocen, busca tener un falo, que es la presencia del otro y su amor protector. Quiere entonces ser el amo de la presencia del otro, dominar el vínculo. Vayamos al autorretrato del obsesivo. Supongamos que se trata de un hombre y que en un destello de lucidez se dice a sí mismo, en el fondo yo me siento tan poca cosa, tan nulo, que por miedo de ser despreciado por mi compañera, no puedo evitar de controlarla hasta hacerle sentir que soy el mejor y el más fuerte. Si tuviera que mimar el comportamiento corporal del obsesivo, yo tendría en mi puño crispado todos los deseos, los juicios y las decisiones de mi compañera. Nada debe escapárseme. El obsesivo busca entonces privar a su pareja de toda libertad de opinión e inducirla a no tener más que un único sentimiento: admirar sus proezas. Sin embargo, el hombre obsesivo se dice aún, cuando mi compañera, excedida por mi brutalidad, me amenaza con irse y privarme de su reconocimiento, me angustio. Y para retenerla, escondo mi agresividad, haciéndome pasar por alguien exageradamente meloso, simpático y servicial. El obsesivo se comporta entonces con su compañero o compañera de manera contradictoria. En algunos momentos es mezquino y tiránico, es su arrebato perverso, pero la mayoría de las veces se muestra exageradamente gentil y obsequioso. Ahora bien, lo más sorprendente es que, como con el fóbico, es que la comedia de la dulzura se va a convertir con el correr del tiempo en un rasgo de carácter, en una manera de ser. Llegamos así a la curiosa paradoja que constatamos todos los días en nuestra consulta. Tal paciente que se nos presenta como alguien muy servicial, como un niño mofletudo, con un aire simpático, esconde en verdad la agresividad de un ser cruel que ataca por miedo de que lo desprecien. En una palabra, el obsesivo busca tener un falo, que es la sumisión del otro y su admiración. Quiere entonces ser el amo del poder, dominar al otro desde afuera, como les decía recién. Terminemos con el histérico. Supónganse que se trata también de una mujer
y que en un destello de lucidez se dice a sí misma en el fondo: yo siento tanto que no seré jamás querida y espero tanto serlo un día que tengo miedo de que mi compañero me haga creer que me ama cuando en verdad lo que quiere es mi sexo. Es entonces que no puedo evitar de castrarlo, es decir, seducirlo y luego frustrarlo hasta lograr ser yo quien decida cuándo él debe amarme como un niño, una niña, y cuándo debe desearme como una mujer. Si tuviera que mimar, el movimiento corporal de la histérica sería la esquiva del torero que excita al amado agitándole su muleta roja en el hocico para excitarlo y luego frustrarlo hasta agotarlo y obtener de él un amor casto. La histérica continúa y dice: cuando mi compañero, frustrados por mi rechazo, me amenaza con irse, me angustio y para retenerlo disimulo mi perfidia haciéndome pasar por una mujer exageradamente sincera y cariñosa. La histérica se comporta con su compañero de manera contradictoria. En algunos momentos es una seductora cruel, es su arrebato perverso, pero la mayoría de las veces se muestra exageradamente franca y atenta. Y es aquí que, como los otros, la comedia de la ternura se convertirá a lo largo de los años en un rasgo de carácter, en una manera de ser. Llegamos así a la curiosa paradoja: tal paciente que se presenta como alguien que se siente muy poco querido e infeliz en amor, esconde en verdad a una mujer vengativa que quiere ser amada sin jamás entregarse enteramente a su pareja. En una palabra, el histérico busca tener un falo, el deseo del otro y su amor casto. Quiere entonces ser el amo del deseo, dominar al otro desde adentro. Ahí tenemos entonces los tres autorretratos de las tres variantes de la neurosis que quería proponerles. Vamos a concluir aquí la conferencia y abrir nuestro intercambio. Les voy a distribuir, podemos pasar a la distribución. Les voy a distribuir dos esquemas que resumen todo lo que he dicho hoy a la tarde y que vamos esta vez a comentar juntos. Hay tres columnas. En una más a la izquierda tenemos la columna de la neurosis y tenemos tres neurosis: fobia, obsesión, histeria. En la segunda columna tenemos el psicotraumatismo infantil. Propio a la fobia es el abandono. En la obsesión es el maltrato o la humillación. El maltrato es un dolor físico, la humillación es un dolor moral. Y en la histeria tenemos una seducción abusiva. Yo no puse abuso sexual porque me parece demasiado preciso, preferí seducción abusiva. En la tercera columna tenemos la pulsión que está hipertrofiada y perversa. En el caso de la fobia, la pulsión sana es la pulsión de poseer y se hipertrofia y se transforma en pulsión de devorar. La obsesión, la pulsión de agredir sana, se hipertrofia y se transforma en pulsión de tiranizar. Y la tercera, en la histeria, la pulsión de hacerse poseer por el otro se hipertrofia y se hace pulsión de seducir y frustrar. La pulsión de poseer se fantasmatiza, se imaginariza. Miren abajo lo que escribí abajo: génesis de las tres neurosis, y puse el psicotraumatismo
hipertrofia y pervierte las pulsiones, y las pulsiones se imaginarizan en un fantasma perverso. Entonces, volvamos de nuevo a las 3 columnas o a las 4. La pulsión de poseer, pulsión de devorar, se imaginariza en un fantasma perverso, reversible porque puede ser: yo fantaseo, diría el niño, que soy la víctima de un monstruo perverso que me abandona. Ese es el traumatismo, esa es la foto fiel del traumatismo. Y luego la otra: yo fantaseo que yo soy un monstruo perverso que devora a mi amado, al adulto protector. Tendría que poner no a su amado, que devora al adulto protector, quedaría mejor. Me lo borran eso y ponen adulto protector. Sí, hay que borrar, hay que borrar. Si supieran, si nos reímos, si supieran las veces que he hecho este esquema, las veces. He corregido y corregido. La secretaria me dice: doctor, basta, lo conozco de memoria. No quiero saber más nada, te juro. La secretaria estaba absolutamente excedida. Y yo todavía ahora le voy, cuando le diga a la secretaria, le digo: mire, acá hay que poner un adulto protector. Me dice: me voy, basta, me voy. Segundo, yo fantaseo que soy la víctima, en la pulsión de agredir, de un monstruo perverso que me maltrata o me humilla. Esa es la foto del traumatismo. Traumatismo de maltrato o de humillación. El fantasma reversible es: yo fantaseo que soy un monstruo perverso que tiraniza al adulto protector. Y la pulsión de hacerse poseer es la misma: yo fantaseo que soy la víctima de un monstruo perverso que abusa sexualmente de mí. Esa es la foto del traumatismo. Y tenemos al revés: yo fantaseo que soy un monstruo perverso que seduce al adulto protector y lo frustra. Debo decir que desde el punto de vista clínico, el fantasma perverso que tenemos que buscar es la segunda variante, donde el niño es el monstruo y el adulto es la víctima. Vayamos ahora al dorso. Esta versión que ustedes ven no es la última versión. No me dio. Si Feijóo, yo le enviaba una última versión, me mata ya Feijóo. Se la tuve que mandar esta, pero yo, por ejemplo, agarré, para que entiendan, porque quiero hacer esquemas. Entonces yo agarré, este es el núcleo redondo, negro, es el fantasma, ¿no es cierto? Es el fantasma perverso, inconsciente, irreversible. A veces soy víctima, a veces soy un monstruo. Bueno. Entonces puse que este fantasma es un núcleo infeccioso. Entonces se me ocurrió hacerlo en negro, para que vean bien que es el núcleo infeccioso en toda neurosis. Y se me ocurrió, pero esta versión ustedes no la tienen, no la van a tener. Se me ocurrió, como este fantasma es de donde irradia todos los trastornos neuróticos, de acá nace, se me ocurrió poner flechitas como si fuera un sol, rayitos así. Ya lo hice, pero ustedes no lo tienen. Ah, ¿lo tienen? Ah, soy yo el que no tengo. ¡Qué bueno! Gracias. Soy yo el que no lo tenía, ¿ve? No, porque lo hice tantas veces,
Y hasta la última dije, ay, le voy a poner rayitas para mostrar que es irradiante. Bueno, perfecto, ustedes lo tienen. Vayamos al fantasma y puse abajo, leamos la leyenda, el texto de abajo, 3 líneas. El fantasma perverso inconsciente, nacido como reacción al traumatismo, es el núcleo patógeno de toda neurosis. Dicho fantasma deforma la percepción de sí mismo, la percepción del otro, empuja al acto perverso, alimenta la insatisfacción, suscita la culpabilidad e indirectamente fomenta el comportamiento de fachada típico del neurótico. Todo esto son las diferentes manifestaciones de este fantasma perverso que está subyacente a toda neurosis. Lean a la derecha, abajo, recuerdo la frase de Freud, abajo y a la derecha, la neurosis es el negativo de la perversión. Vayamos a este fantasma, fíjense, he hecho una flecha que va del fantasma a la izquierda y otra flecha que va del fantasma a la derecha. Cuando la flecha del fantasma a la izquierda es cuando el niño es la víctima de un monstruo perverso adulto. Digamos que es lo que corresponde al traumatismo. Y esto da lugar a 2 tipos de percepciones negativas, exageradas. Percepción excesivamente negativa de sí mismo a la izquierda. Yo no me quiero y me angustio por sentirme tan frágil, diría el fóbico, tan nulo, el obsesivo, o por pensar que no estoy hecho para ser querido, diría el histérico. En la fobia yo me angustio por sentirme tan frágil, en la obsesión por sentirme tan nulo y en la histeria por pensar que no seré jamás querido como yo quisiera. Vayamos a una variante de esto que es en relación al otro. En verdad, yo no quise decirlo porque si no se complica mucho. Cuando el fantasma es el niño, es la víctima y el adulto es el perverso, esto se traduce en el interior del psiquismo del neurótico en un conflicto entre el yo y el superyo. El que le dice, sos frágil, sos nulo, o vos no vas a ser jamás querido, es el superyo. Yo no lo quise poner porque si no era demasiada complicación, pero de un lado, de toda la parte izquierda del esquema pueden poner arriba conflicto entre el yo y el superyo. Y toda la parte de la derecha del esquema, arriba, pueden poner, todavía vamos a hacer agregados, arriba es el conflicto entre el yo y el ello. Sigamos entre el yo y el superyo. Porque si ustedes leen Freud dice, el origen de la neurosis es un conflicto del yo y el ello. Y en ciertos momentos dice, el origen de la neurosis es un conflicto del yo y del superyo. Yo llego a esa misma fórmula, pero por otro camino más desarrollado, más diferente, más explícito. Entonces, el cuadrado de arriba a la izquierda, que es entre yo y mi superyo, luego mi superyo, yo lo proyecto en mi compañero y ahí veo en la fobia, tengo miedo de que mi compañero se aleje y me abandone, en la obsesión que me critique y me sienta y sentirme humillado, o en la histeria de que me haga creer que me ama cuando en verdad lo que quiere es mi sexo. Esta es una proyección del superyo
en el otro. Vayamos ahora a la derecha. A la derecha es la parte de la lucha entre el yo y el ello y corresponde a la parte, a la versión del fantasma en la cual el niño fantasea que él es el monstruo perverso y que la víctima es el adulto protector. Y ahí aparece, lo he puesto en el centro, fíjese los 1, 2, 3, 4 cuadrados. El cuadrado central es el más importante, son los arrebatos de comportamientos perversos del neurótico. Yo no puedo impedirme de tratar a mi compañera o a mi compañero como un objeto consumible, devorarlo en la fobia, tiranizarlo en la obsesión, seducirlo y frustrarlo en la histeria. Esos arrebatos de comportamientos perversos conducen a 2 reacciones, a 3 reacciones. Arriba, insatisfacción. El deseo es tan insaciable que el neurótico no puede estar satisfecho, jamás es insatisfecho. Quiere siempre más. Como yo le decía a esa paciente hoy a la mañana, usted es muy ambiciosa, usted quiere todo. Esto es bueno decírselo a los pacientes, sobre todo que se quejan. Contacto, espacio, que no lo sienta como un rechazo. Abajo, culpabilidad. Mi deseo es tan perverso que yo me siento culpable por tratar a mi amado como un objeto consumible. Y en fin, a la derecha está lo que yo llamo un comportamiento contraperverso. Se me ocurrió, de la misma manera que hay de comportamientos contrafóbicos, ustedes lo deben conocer. Comportamiento contrafóbico es el caso del soldado que está muerto de miedo, es miedoso, está en el surco, en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, la trinchera, está en la trinchera, está muerto de miedo y ahí era tan grande el pánico que es el primero que se levanta y va y ataca al enemigo y va a morir, por supuesto. Eso es un comportamiento contrafóbico. Y se me ocurrió utilizar la palabra contraperverso para decir que los arrebatos de comportamientos perversos del neurótico se transforman en un comportamiento contraperverso de fachada. Reconozco que esto está cerca de lo que los ingleses, Winnicott en particular, llama el falso yo o el falso soi. No sé cómo lo dicen acá. Falso self. En la fobia yo me muestro exageradamente, esta es la cuestión, es exagerado. No es simplemente yo me muestro autosuficiente, yo me muestro exageradamente autosuficiente. Es la mujer que tiembla de separarse de su compañero por las vacaciones y le dice, bueno, anda, haz lo que a vos te parezca, no me preocupa. Está muerta de miedo, pero ella hace lo opuesto, exagerada, ridículamente lo opuesto de lo que vive. En la fobia, en la obsesión, esconde la agresividad y se muestra exageradamente servicial, obsequioso. Y en la histeria, que se muestra exageradamente cariñosa. Bueno, acá tienen ustedes un esquema para que guarden, trabajen y puedan servirse como resumen de toda la conferencia de hoy a la tarde.
Es muy fuerte, muchas gracias, estoy muy sensible. Yo me decía el Señor, si hay tiempo para las preguntas y respuestas, pienso que vamos a terminar acá. Más allá de un seminario de psicoanálisis, hemos vivido juntos un encuentro excepcional. Ustedes ávidos, contentos de saber y yo mismo apasionado de transmitirles mi experiencia. Sin duda, cuando un psicoanalista enseña, escuchamos lo que nos dice, pero por encima de todo, sentimos lo que no nos dice. Y lo que no nos dice y que está implícito en su presencia, en su voz y en su palabra, es su relación íntima con el saber, con el psicoanálisis y consigo mismo. Estoy muy feliz de concluir este encuentro y tengo el deseo auténtico, realmente, de que cada uno de ustedes sea llevado por el entusiasmo de estudiar y de practicar realmente uno de los más hermosos oficios del mundo. Muchas gracias.